Revelado, el secreto inesperado que transformó nuestra vida tras ser encerrados por nuestro hijo. Los gritos resonaban en la pequeña casa de los González, donde las paredes, lonas de risas echadas al aire, ahora soportaban la carga de silencios incómodos. Marta y Enrique discutían sobre Javier, su brillante hijo de 17 años, atrapado en un mundo de expectativas que él no había pedido. «No entiendo por qué no puede simplemente ser un adolescente», decía Marta, con la voz temblorosa. Pero Enrique, acorralado por sus propios fracasos, no veía más allá de las descripciones del futuro que había construido con esfuerzo. La presión se había intensificado hasta romperlos. De repente, Javier decidió que su familia necesitaba un cambio. Sin aviso, los empujó al oscuro sótano. «Es por su bien», pensó, mientras cerraba la puerta, dejando una nota que prometía revelar un secreto transformador. Sintió cómo su corazón tambaleaba, mezclando culpa y determinación. Era un acto desesperado, un grito sordo al universo. Marta y Enrique, sentados en el frío del sótano, experimentaban una ola de emociones encontradas. Las cosas que habían sacrificado por su hijo parecían un eco de sus propios sueños olvidados. Sus pensamientos giraban en círculos. ¿Dónde nos perdimos? ¿Qué sacrificios valen la pena si nuestros propios deseos han sido callados? La angustia crecía en sus pechos, mientras en sus mentes recordaban noches en vela, trabajando extra para cubrir cuentas, preguntándose a dónde había ido la pasión por la vida. Tu padre quería ser arquitecto, y tu madre, ella amaba la pintura, murmuró Enrique, reconociendo la sombra de sus sueños. Marta recordó cómo su padre había llenado su vida de color y espíritu, pero al crecer se había convertido en la madre ejemplar que este mundo los había obligado a ser. Su mente se llenó de imágenes del caballete, donde una vez había trazado líneas de vida. Ahora se le antojaba una prisión más. Los recuerdos comenzaron a inundar el sótano, haciéndolos confrontar el eco de sus decisiones. Se dieron cuenta de que, más allá de los sacrificios, eran humanos. En sus corazones, un intenso deseo por lo perdido se avivó. Pero con cada nuevo descubrimiento, la culpa florecía, un órgano ajeno que se negaba a dejarles respirar. En la superficie, Javier soportaba la tormenta de su propia mente, consciente de que había cruzado una línea peligrosa. Miraba por la rendija, entreabriendo las puertas de su revolución personal. La presión de ser perfecto lo asfixiaba, y su acto drástico era un intento de conectar con sus padres de una manera que nunca había imaginado posible. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el silencio del sótano se volvía ensordecedor, Marta vio un destello de pintura, un recuerdo de su abuelo. Él luchó para encontrar su lugar en un mundo hostil, pensó, reflexionando sobre su propio legado y cómo, después de generaciones, el ciclo de sacrificio, desilusión y expectativas parecía repetirse. Su respiración se aceleraba. La idea de hundirse en la tristeza de lo que no fue cargaba una angustia inquietante. Enrique, en su rincón, se debatía entre relatar sus sentimientos o dejar que las sombras continuaran alimentando su incapacidad para ser vulnerable. ¿Sería posible que ese secreto que su hijo prometía no solo los liberara de un encierro físico, sino también de un encierro emocional del que funcionaban? El miedo a abrirse y derribar muros ardía en su pecho como una llama salvaje. La angustia se apoderaba de todos en la casa, porque en el fondo sabían que un cambio era necesario. Pero, ¿estarían listos para enfrentar las verdades ocultas que se deslizarían en su vida cuando estuvieran de nuevo a la intemperie? La respuesta estaba a punto de revelarse, y la tensión solo se intensificaba, empujando sus corazones hacia una incertidumbre que jamás habrían imaginado. La oscuridad del sótano era solo un reflejo de la confusión interna que Marta y Enrique sentían. Las emociones se entrelazaban como un puzzle sin solución, y cada retazo estaba cargado de arrepentimiento y anhelos olvidados. La tensión palpable contrastaba con los recuerdos luminosos de un pasado que parecía ahora lejano.
Fue Marta la primera que rompió el silencio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Permitir que nuestro hijo continúe esta locura o tomar las riendas de nuestras propias vidas? Preguntó, la voz temblorosa repleta de desafío. Enrique la observó. Su mirada era una mezcla de admiración y miedo. Sabía que las palabras de Marta eran el disparador de algo más grande que ellos dos. La preocupación por Javier se había convertido en una excusa para no enfrentarse a su propia realidad. Tal vez deberíamos considerar que esto es un reflejo de lo que no hemos hecho nosotros, respondió Enrique con un tono introspectivo. No le hemos mostrado que también es posible fracasar, perderse y, sobre todo, volver a encontrarse. Sus palabras resonaban en él como un eco de verdades que había eludido durante años. Mientras pensaba en su vida, en los sueños de juventud sepultados por la rutina y las obligaciones, una chispa de determinación comenzó a arder en su interior. Afuera, Javier, aún atormentado, se sentía culpable por lo que había hecho. Sin embargo, sabía que su llegada a la adultitud requería más que simplemente abandonar las expectativas ajenas. Y si este encierro puede ser nuestra oportunidad para ser honestos, reflexionó. En su mente, era un acto audaz que podría no solo abrir el camino hacia su propia libertad, sino también desafiar a sus padres a recuperar lo que una vez fueron. En el sótano, la conversación entre Marta y Enrique seguía avanzando, cada palabra un paso hacia el autodescubrimiento. He nutrido la ira de tus frustraciones, Enrique. Tal vez debamos cambiar el enfoque, expresó Marta, sintiendo cómo las piedras de su pasado comenzaban a despegarse. Una nueva claridad emergía, recordándole que la vida no siempre debía regirse por los estándares que otros habían impuesto. Quizás sea hora de hablar sobre lo que realmente queremos, sugirió Enrique, tocando la herida abierta de sus sueños perdidos. Esa pasión que una vez sentimos no se ha desvanecido, solo la hemos enterrado. Había en sus palabras una revelación que alteraría las dinámicas familiares para siempre. Un pequeño hilo de esperanza comenzó a tejerse entre ellos, desafiando la desesperanza que había prevalecido. Ambos sabían que no podían salir del sótano sin haber confrontado lo que realmente deseaban. Así que, a pesar de la incertidumbre, un compromiso tácito se hizo palpable. Se atreverían a explorar sus deseos más profundos, sin miedo a la crítica o al juicio. El proceso de revelación sería desgastante, pero necesario. La angustia de sus vidas no podía seguir siendo la norma. Con cada respiración se sentían más ligeros, preparados para renacer. Al mismo tiempo, Javier, mientras observaba la vida desde el fuera, comenzó a intuir que su propia lucha era parte de un entramado familiar más complejo. Quizás la verdadera transformación no dependa solo de mí, sino de todos, pensó, sintiendo que la vida, con todos sus desafíos, estaba siendo hilada por un secreto compartido. La atmósfera se volvió más densa a medida que la verdad se acercaba. Todos estaban de pie en un precipicio invisible, entre el amor y la expectativa, dispuestos a saltar al abismo de la autenticidad, aunque el resultado era incierto. Lo que parecían ser momentos de desesperación podían convertirse en catalizadores de cambio. Pero, ¿era suficiente ese destello de esperanza? ¿O simplemente era un disfraz para las verdades que aún seguían sin resolverse? Mientras ese pensamiento se instalaba en sus corazones, una voz resonó hacia el interior del sótano, rompiendo la burbuja de su espacio seguro. Es hora de enfrentar la realidad. La advertencia de Javier, a través de la puerta, se sentía como una declaración imponente, un reto que prometía cambiar el rumbo de todos una vez más. El siguiente paso estaba a la vuelta de la esquina, pero el camino se tornaba cada vez más incierto. Marta y Enrique intercambiaron miradas. La voz de Javier resonaba no solo como un reto, sino como una llamada de atención que los instaba a dejar atrás la nebulosa de la indecisión. El silencio en el sótano se volvió ensordecedor, mientras ambos reflexionaban sobre la propuesta de su hijo. Era obvio que la verdadera batalla no solo estaba entre la necesidad de ser padres y la presión por ser ellos mismos. ¿Y si me atrevo a sincerarme contigo, a comenzar por lo que realmente siento?, preguntó Marta de repente, rompiendo el hechizo del silencio. En su interior,
Una mezcla de miedo y liberación comenzaba a fusionarse. La idea de abrir su corazón a Enrique era aterradora, pero también necesaria. «Hazlo», respondió él, la voz más firme que antes. La fragilidad de su postura se transformaba en un desafío a su propia percepción de la vida. Hasta ese momento, todos habían evitado el dolor de sus verdades, pero ahora, en ese sótano que simbolizaba tanto su angustia como su potencial, la sinceridad podía provocar una chispa. Marta sintió un nudo en la garganta mientras comenzaba a hablar. «A veces creo que he dejado que mis sueños se apaguen en las sombras de lo que se espera de mí. Siempre he querido ser artista, pero he renunciado a eso por miedo. Miedo a ser juzgada, a fracasar». Cada palabra parecía arrancar una capa de su ser, permitiendo que la revelación emergiera. Enrique, escuchando con atención, sintió como su propio miedo empezaba a desdibujarse. «Siempre he querido escribir, pero el trabajo y las responsabilidades me han absorbido. El estrés de la vida cotidiana se convirtió en una excusa. ¿Y si hay más en mí que solo el ingeniero que todos esperan? ¿Quién es realmente Enrique además de un proveedor?», pensó, mientras Marta compartía sus aspiraciones olvidadas. Sus conversaciones se intensificaron. De la exploración de sus deseos individuales, pasaron a discutir cómo esto afectaría a Javier. La idea de que su hijo estuviera en medio de su propio caos personal los confrontaba con un dilema ineludible. «¿Cómo podemos enseñarle a él sobre la autenticidad si no nos esforzamos por vivirla?», cuestionó Marta, mientras el dolor de su misión maternal impactaba en su voz. Esa noche en el sótano se convirtió en un taller emocional. Empezaron a planear cómo podrían no solo ser para Javier un faro de luz, sino también un ejemplo de autodescubrimiento. Era un proceso sin fichas de guía, el futuro era incierto y el temor al fracaso seguía acechando. Sin embargo, con cada palabra compartida, cada confesión, la llama de la determinación se encendía. Javier, aún esperando a que sus padres respondieran a su llamado, sintió una mezcla de curiosidad y ansiedad. Lo que estaba ocurriendo en el sótano era la última esperanza que había cultivado en su interior. ¿De verdad están listos para enfrentarse a su realidad? ¿Podrán mostrarme que también es posible renacer?, pensaba, mientras escuchaba a través de la puerta. Se preguntaba si al final lo que necesitaban todos era más que una simple conversación, un cambio profundo. Al concluir esta sesión de honestidad, Marta y Enrique sabían que no podían regresar a la normalidad. Habían comenzado a desandar una red de verdades que, aunque crudas, podían llevarlos a una nueva existencia. Sin embargo, al mirar la puerta que encerraba a su hijo, una ola de incertidumbre la atravesó. ¿Qué pasaría si Javier no aceptara lo que estaban dispuestos a enfrentar? Antes de que los pensamientos pudieran concretarse, la voz de Javier resonó nuevamente. ¿Puede abrirse la puerta y salir la verdad a la luz? Necesito saber si están listos para lo que viene. Con esas palabras, la tensión en el sótano aumentó, prometiendo un desenlace inesperado. ¿Realmente estaban preparados para la transformación que implicaba abrirse a su hijo sobre sus propias luchas? El aire del sótano se tornó denso, cargado de promesas no formuladas y temores compartidos. Marta y Enrique permanecieron en silencio, la pregunta de su hijo resonando en sus mentes como un eco que no cesaba. Era el momento de la verdad, un instante crucial que anticipaba un cambio irreversible en sus vidas. Marta, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza, buscó la mirada de Enrique. Había en sus ojos una chispa genuina de esperanza, una invitación a cruzar el umbral del miedo. «Sí, Javier, estamos listos», respondió Enrique, su voz resonando con una firmeza inesperada. Aquella decisión de ser honestos no solo era un paso hacia la apertura, sino también hacia la autoaceptación. Con su respuesta, Enrique sintió que se liberaba de una carga que había llevado durante años, una sensación de libertad que le permitió respirar más hondo. Marta sintió el impulso de seguirlo, de reforzar la decisión de su pareja. «Queremos que sepas que también hemos tenido nuestros propios conflictos, que este no es un viaje solo para ti», agregó, su temor comenzando a disiparse. La vulnerabilidad no concebida antes se transformó en un puente hacia su hijo, una revelación que, indudablemente, cambiaría el curso de su relación. Javier, al otro lado de la puerta, experimentó una mezcla de sorpresa y alivio. La honestidad de sus padres le dio la certeza de que no estaba solo en sus luchas. Sus dudas se desvanecieron, y en su interior se despertó el deseo por explorar lo que esa nueva dinámica podía significar para toda la familia. «¿Pueden contarme más?
¿Quieren que lo hagamos juntos?, preguntó, la curiosidad brillando en su voz. La invitación de Javier consolidó el momento y por fin Marta se atrevió a compartir. Siempre he sentido que mis sueños eran una carga. He dejado de pintar, de dibujar, porque creí que debía ser solo madre y esposa. Pero hoy estoy dispuesta a dejar atrás ese miedo. Quiero volver a crear, mostrarte lo que soy realmente. Cada palabra que pronunciaba tenía el efecto de un bálsamo sobre sus inseguridades, liberándola de la imagen que había mantenido por tanto tiempo. Enrique, contagiado por la resolución de Marta, comenzó a relatar sus propias luchas. Desde que tomé la decisión de ser ingeniero, he pospuesto mi sueño de escribir, pero ahora entiendo que eso significa despojarme de una parte de mí. No puedo dejar que el miedo paralice mis aspiraciones. La iluminación en sus ojos se hacía palpable mientras encontraba ese impulso que sentía olvidado. Imbuido por la energía renovadora de sus padres, Javier también se animó a explorar sus propios anhelos. He estado escribiendo sobre mis miedos y sueños en un diario. Nunca les he enseñado, pero quiero hacerlo. Quiero que vean por qué me cuesta tanto, y quizás, juntos, podamos encontrar un camino. La vulnerabilidad que compartió resonaba con el vínculo que estaban forjando en ese instante. La conexión de tres almas que, a pesar de sus miedos, deseaban trascender. Mientras la conversación continuaba, cada miembro de esa familia empezó a usar sus propias palabras como herramientas de transformación. Esa noche se llenó de intercambios y confesiones, cada uno delineando su propia historia. El sótano, una vez símbolo de estancamiento, ahora se convertía en un espacio de creación compartida. La presión de la incertidumbre se sustituía por la promesa de descubrimiento. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, un pensamiento inquietante emergía en la mente de cada uno. ¿Y si todo esto no era suficiente para revertir el daño de los años pasados? La recalibración del camino familiar les llevaría a confrontar no solo sus pasados, sino también los futuros temidos. En ese proceso de revelación, se preguntaban si estarían listos para las consecuencias de su autenticidad. Y en un último destello de tensión, Marta se atrevió a murmurarlo en voz alta. ¿Qué pasará cuando enfrentemos nuestras verdades más duras? ¿Estaremos verdaderamente preparados para asumir la carga de realizarnos plenamente? La pregunta suspendió el aire, amenazando con desmoronar la frágil tranquilidad que habían tejido esa noche. El eco de su voz planteó un nuevo horizonte de incertidumbres. La noche de revelación había sido solo el principio. La luz del día entraba suavemente por la pequeña ventana del sótano, iluminando el polvo suspendido en el aire. Marta se sentía renovada, pero una parte de ella no podía evitar cuestionar si la sinceridad de la noche anterior era suficiente para sanar las viejas heridas. El vergonzoso sonido de un lápiz desgastado resonaba en el fondo. Era Javier, quien había decidido compartir su diario. El joven no se limitaba a escribir. Su proceso lo había sumido en un mundo en el que podía observar sus miedos sin ser juzgado. Marta sintió una mezcla de temor y orgullo. El arte de su hijo se convertía en un espejo que reflejaba sus propias luchas no resueltas. A veces creo que escribir es una forma de escapar, de no enfrentar lo que realmente siento, confesó Javier en un susurro, sin mirar a sus padres. Esa inseguridad vibraba en sus palabras y reverberaba en el corazón de Marta, recordándose su propio camino lleno de postergaciones. La culpa por no haber estado a la altura de las expectativas de su hijo comenzaba a apretarle el pecho. Escapar no siempre es malo, intervino Enrique, rompiendo el silencio con una voz que tenía la magia de reconfortar. A veces necesitamos crear nuestro propio mundo para entender lo que sentimos. Lo importante es que sigues escribiendo. La mirada de Enrique llenaba la habitación de una calidez palpable. Marta se sintió animada. No era solo su lucha la que estaba a la vista, sino la de todos ellos, pestañeando entre la vulnerabilidad y el deseo de ser entendidos. Decidida a ser parte de esa apertura, levantó la voz con firmeza. Quizás todos necesitamos un espacio donde dejar salir lo que llevamos dentro. Estoy lista para retomar mi arte. Quiero, no solo por mí, sino por nosotros. Las palabras fluyeron como un río de emociones contenidas. En ese instante, el sótano dejó de ser solo un lugar físico y se convirtió en un santuario de autoexplicación y autotransformación. Javier miró a su madre sorprendido y entusiasmado. ¿Podemos hacerlo juntos? Hacer arte, escribir,
crear algo que sea nuestro y refleje cómo nos sentimos. Era una invitación poderosa, una señal de que la intimidad creada la noche anterior estaba floreciendo en algo tangible. Marta y Enrique intercambiaron miradas que decían más que 1000 palabras, una comprensión silenciosa de que cada uno debía también encontrar su propia luz. Esa tarde, cada uno trató de definir lo que significaba para ellos crear. Marta encontró materiales de pintura en el armario del sótano, mientras Enrique buscaba notas antiguas que contenían fragmentos de historias no contadas. La sesión se tornó en un torbellino de colores, palabras, risas y sobre todo destellos de autodescubrimiento. Las paredes del sótano resonaban con sus voces compartiendo sus deseos. Esa sinergia inesperada comenzaba a fraguar la conexión familiar. Sin embargo, mientras la energía de la sesión aumentaba, la amenaza del qué persistía en el fondo de sus pensamientos. Marta, que había dejado su arte atrás por tanto tiempo, sintió el agobio de la duda y el miedo al fracaso. ¿Y si no me gusta lo que creo?, se preguntó en silencio, la frase desgarrando su entusiasmo. El día transcurrió en un eterno vaivén entre la esperanza y la incertidumbre. Claire, la vecina del lado, había instado a Marta a que participara en una exposición local, un evento que prometía retornar a la escena artística. Era una oportunidad tentadora, sí, pero también llenaba de un profundo temor al juicio ajeno. Enrique, al captar su inquietud, le ofreció un impulso. Lo único que realmente cuenta es que lo hagas para ti, y si otro lo aprecia, será un bonus. Hay que seguir explorando lo que hay dentro. La convicción en sus palabras instó a Marta a enfrentar sus dudas con un nuevo vigor, pero al tiempo que se alentaba un nuevo amanecer, una sombra se cernía sobre su mente. Javier, por su parte, se lanzó a leer unos fragmentos de su diario. Mientras lo hacía, la frágil verdad de su propia inseguridad se expuso en el aire. Y en un giro inesperado, reveló un secreto que había mantenido bajo llave. A veces siento que no soy suficiente para ninguno de ustedes. Marta sintió que el mundo se detenía. La carga de la revelación atravesaba el suelo que pisaban. Sin embargo, la pregunta regresó como un eco, amenazando con realzar un nuevo abismo entre ellos. ¿Qué haremos ahora que conocemos nuestras verdades más íntimas? ¿Estamos preparados para afrontar la realidad de que podríamos ser causas del dolor, más que sus remedios? El murmullo de la incertidumbre permanecía en el aire, sugiriendo que su jornada apenas comenzaba, y el verdadero desafío resurgía, exigiendo valentía y autenticidad en cada paso futuro que tomaran. ¿Realmente estaban listos para afrontar las verdades que podrían fracturar el delicado lazo familiar que intentaban tejer? Marta despertó a una mañana que parecía más clara tras la revelación de Javier. Sin embargo, la claridad también dejaba al descubierto una serie de preguntas a las que temía enfrentar. El eco de las palabras de su hijo retumbaba en su mente, como un tambor insistente que requería atención. Era la primera vez que sentía la sutil pero abrumadora urgencia de reconocer su propio valor, de no solo buscar validación exterior, sino de encontrarla dentro de sí misma. Mientras desayunaban, la atmósfera era tensa, cada bocado un esfuerzo por normalizar lo que había cambiado irrevocablemente. Marta sentía los ojos de Javier sobre ella, una mezcla de esperanza y miedo, y sabía que debía ser honesta, no solo con él, sino consigo misma. Decidió romper el silencio. Javier, entiendo que te sientas así. Yo también he luchado con la sensación de no ser suficiente. Las palabras salieron de su boca con más fluidez de lo que había anticipado, desnudando la vulnerabilidad latente. Javier se detuvo. ¿Tú también? Pero, mamá, eres artista. Siempre pensé que lo tenías todo resuelto. Había un destello de incredulidad en sus ojos. El joven no comprendía que el talento sublime de su madre había sido eclipsado por inseguridades que ella misma había cultivado durante años. La conversación giró hacia un terreno más profundo y personal. Marta había asumido el rol de madre casi como un escudo, ocultando su propia lucha por la creación artística detrás de la necesidad de atender a su familia. Pero, ¿a qué costo? Mientras las piezas de su vida comenzaban a encajar, una revelación brilló en su mente. Había pospuesto su esencia por la carga de las expectativas ajenas. El día continuó con la presión de una exposición inminente que apenas podría afrontar. Con cada trazo en el lienzo, mientras el aroma de la pintura fresca la envolvía, se sentía como si la rebeldía contra su pasado comenzara a liberarla. Aquel acto de crear no solo la conectaba con su arte, sino que también creaba un espacio de sanación para el vínculo roto con Javier.
Mientras se sumerge en la pintura, sus pensamientos oscilaban entre la liberación y el miedo. ¿Podía realmente compartir su trabajo con otros? El pasaje a través de su mente terminó en una conclusión. Lo que ella había creado, hasta ahora, había sido un reflejo de su miedo al rechazo. Tienes que dejar que tus obras hablen por ti, pensó. Esa epifanía le brindó una chispa de determinación. Javier entró a su estudio con un dibujo en la mano. Mira lo que hice hoy. La emoción radiaba de su rostro. Marta sintió un impulso casi instintivo de criticarlo, de ponerle un filtro de «más cuidado» o «deberías», pero en su lugar contuvo el impulso. En cambio, decidió abrazar su creación con una mirada apreciativa. «Es increíble, hijo. Has capturado tanta emoción», respondió, sintiendo que su propio corazón abría una puerta hacia un nuevo horizonte. Esa simple interacción fue abrazar su propia vulnerabilidad y el empoderamiento de Javier, dorando las sombras que habían estado acechando en su hogar. A medida que el día se desvanecía, la conexión familiar se fortalecía. Las cicatrices aún estaban presentes, pero en lugar de ser el foco del dolor, comenzaban a convertirse en símbolo de unión, de comprensión. Sin embargo, el impulso de avanzar hacia la exposición la acechaba con fuerza. Cada vez que su mente divagaba, los sentimientos de nerviosismo y duda volvían a inmiscuirse. Javier, al darse cuenta del cambio en el ánimo de su madre, dijo: «¿Vamos a la exposición juntos? No tienes por qué hacerlo sola». Aquella propuesta resonó en el interior de Marta como un llamador. Se sentía lista, pero temía el abismo de la posible decepción. ¿Superaría la presión del juicio ajeno? El diálogo interno de Marta comenzó a transformarse en un espectro de nuevas posibilidades. La línea que separaba su pasado de su futuro se estrechaba, llevándola a cuestionarse: ¿realmente estoy lista para enfrentar el juicio, no solo de otros, sino de mí misma? Mientras la luz se desvanecía en el horizonte, una nueva sombra en su mente aparecía, una premonición que al mismo tiempo la anclaba y la impulsaba. Aquella decisión sobre la exposición significaba más que saltar al vacío. Era el primer paso hacia un renacer que podría redefinir no solo su arte, sino también el camino de su familia. Marta miró a Javier, cuyos ojos brillaban con un fervor renovado. Quizás este sea solo el comienzo, el primer paso para encontrar nuestra verdadera esencia. Pero en ese mismo instante, un murmullo de dudas emergió, una inquietante pregunta que volvió a asediar su mente. ¿Qué pasaría si al buscar su luz se extinguiera en el proceso? La mañana siguiente, Marta se sintió desbordada por una combinación de anticipación y miedo. La exposición se acercaba rápidamente, y aunque el recuerdo del apoyo incondicional de Javier estaba presente, también lo estaba la sombra de sus inseguridades. Cada rincón de la casa parecía susurrar preguntas que la perseguían. ¿Sería suficiente? ¿Podría realmente ser vista? Su mente lo reflexionó mientras se preparaba para el día. ¿Cuánto tiempo había estado dejando que el miedo la definiera? Mientras sus manos se movían para vestirse, sus pensamientos volvieron a su arte. Cada pincelada, cada elección de color era una manifestación de su historia, de ese róbalo que había llevado. Era hora de tomar el control, de esculpir su narrativa, en vez de permitir que el juicio de otros la dominara. Decidió salir a caminar, un ritual que solía ser su refugio. El aire fresco le acariciaba el rostro. Cada paso resonaba con su determinación de cambiar, de husmear por caminos que había evadido por años. Aunque la duda seguía asediándola, percibía un nuevo aire, una confianza que se iba fraguando en su interior. En cada esquina, sus pensamientos se afilaban, nublando las voces críticas que una vez había creído como verdad. Mientras paseaba, se detuvo para observar a una joven pintora en un café. Su lienzo vibraba bajo la luz, y su técnica era un baile libre entre la imaginación y la realidad. «Mira a esa artista», pensó Marta. «Ella no espera la aprobación de nadie, simplemente está». Esa llegada a un lugar de autenticidad resonó profundamente en ella, como un eco lejano que le preguntaba si estaba lista para esa serena valentía. La decisión de llegar a su exposición comenzó a tomar forma. Ya no se trataba de una simple aparición social, sino de un acto de reconocimiento. Cada obra sería un espejo en el que podría reflejar no solo su arte, sino su verdad. Pero, ¿cómo podía enfrentarse a la idea de que quizás su arte no sería recibido como ella esperaba?
Esa inquietud palpitaba dentro de ella. De regreso en casa, encontró a Javier en su habitación dibujando de nuevo. En su rostro se dibujaba una expresión serena, la misma que había sentido al crear su propia obra. «¿Cómo te va con lo de la exposición?», le preguntó, esbozando una sonrisa. «Miedos, como siempre», respondió, «pero también siento algo nuevo, como si pudiera ser yo misma sin pedir perdón». Se sintió extraña al manifestar esas palabras. Había llenas de un peso que antes parecía insostenible. Javier levantó la vista y la miró con intensidad. «Mamá, tú eres increíble, y todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Solo tienes que dejar que salga». Las palabras resonaron como un mantra que atravesaba sus miedos, haciéndola vibrar con una nueva energía. Tal vez era momento de despojarse de esas expectativas que le habían impedido brillar. Reflexionó sobre las palabras de su hijo en aquel instante. Ya no era solo la inseguridad lo que la movía, sería su valentía la que le permitiría desafiar el juicio ajeno. Pero, ¿sería capaz de sostener esa audacia al llegar el momento decisivo? El día avanzaba, y el reloj avanzaba en su propia danza, marcando las horas con la urgencia que solo el tiempo tiende a ejercer. El recorrido hacia la exposición se había transformado en un proceso de introspección y revelación. Empezaba a vislumbrar una verdad personal, algo que había intentado enterrar por años, que su arte no era solo para ser visto, sino para ser sentido. Al caer la noche, mientras la ciudad resplandecía con luces tenues, Marta se sintió arraigada en su propósito. Cada movimiento hacia esa exposición se sentía como un paso hacia su verdadero yo, liberando una voz que había permanecido en silencio demasiado tiempo. En ese instante de revelación, sintió que el momento de verdad estaba más cerca de lo que pensaba, y el murmullo de sus dudas empezaba a amplificarse, empujándola hacia adelante. Se miró al espejo, buscando el reflejo de la mujer que quería ser. Permitiéndose un momento de reflexión, una pregunta punzante surgió entre sus pensamientos. ¿Qué pasaría si al enfrentar este desafío descubriera que ser auténtica me lleva a un lugar que nunca imaginé? Y con esa pregunta en su mente, la historia apenas comenzaba a desarrollarse, preparándose para las revelaciones inminentes que pronto la llevarían al límite de su esencia. Marta se despertó con la luz del amanecer, filtrándose a través de las cortinas, iluminando el espacio donde había comenzado a reconstruir su vida. La exposición estaba programada para esa noche, y cada minuto que pasaba parecía acelerar su latido. Pasó los dedos por su cabello, aún un poco desordenado por la noche de insomnio, y se dirigió a su estudio. Allí, entre los lienzos y pinceles, encontró la calma que necesitaba. La mente de Marta era un bullicio, pero había una chispa de claridad. Decidida, se enfocó en una obra en particular, una que había comenzado meses atrás, pero que había dejado sin terminar por inseguridades. Al observarla, recordó cada duda que había surgido en su mente durante el proceso, las voces familiares que le susurraban que no era suficiente. ¿Qué sería de su arte si permitía que esas voces definieran su camino? Con una energía renovada, comenzó a trabajar en su pintura. Cada trazo era un acto de desafiar la negativa, liberando cada emoción reprimida. Se preguntó cómo podría capturar la esencia de su transformación personal a través de la paleta de colores. Al mezclar el rojo y el dorado, se dio cuenta de que estas tonalidades representaban su lucha y su esperanza. Era su historia contada sobre el lienzo. Mientras pintaba, recordó las palabras de Javier. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Esa afirmación se convirtió en un eco motivador, desprendiéndola de las cadenas del miedo. Por primera vez, sentía que el resultado de su trabajo no debería ser validado por el juicio de otros, sino por la autenticidad de su expresión. Sin embargo, la presión se hacía palpable. La idea de presentarse ante un grupo de personas que juzgarían su arte la inquietaba. En medio de su concentración, sintió la tentación de detenerse y rendirse. Fue entonces cuando sorpresivamente recibió un mensaje en su teléfono. Era de un amigo artista, invitándola a una charla informal en su estudio para hablar sobre el miedo al rechazo y la autenticidad en el arte. La invitación llegó como un salvavidas. Marta decidió asistir. La idea de compartir sus preocupaciones con otros artistas resonaba con ella, llenando el vacío que a veces la soledad del proceso creativo provocaba. Estaba lista para confrontar no solo sus miedos, sino también a aquellos que, como ella, luchaban con la inseguridad. En el estudio de su amigo, el ambiente era íntimo y acogedor. Alrededor de una mesa, varios artistas debatían sobre la importancia de ser auténticos. A medida que compartían sus experiencias,
Marta se sintió identificada. Había artistas que habían sido rechazados una y otra vez, pero sus historias estaban llenas de perseverancia y coraje. Se dio cuenta de que el camino no se trataba solo de la aceptación, sino de la autoaceptación. Cada relato la fortalecía, haciendo eco de sus propias vivencias. Al llegar su turno de hablar, se sintió más segura. El miedo a ser vista puede ser paralizante, pero mi arte necesita ser un reflejo de quién soy, dijo con firmeza. Las palabras fluyeron como la pintura sobre el lienzo, invitando a los demás a escuchar su verdad. Fue un momento de liberación. Al regresar a casa, su mente estaba clara y su corazón ligero. Comprendió que el arte no solo capturaba la belleza, sino también la vulnerabilidad de la experiencia humana. Había reunido coraje no solo para conectarse con sus compañeros artistas, sino para enfrentar su propia autenticidad. Mientras se preparaba para la exposición, sabía que no importaba cómo se recibiría su obra. Lo que realmente importaba era el viaje que la había llevado hasta allí. A medida que el silencio de la noche envolvía su hogar, se preguntó una vez más: ¿estaba preparada para perderse y encontrarse al mismo tiempo? El murmullo de su propia curiosidad y esperanza la llevó a un lugar donde el arte y la autenticidad se entrelazaban de maneras inesperadas. Había una última pincelada que darle a su obra antes de la gala. Con la mente y el corazón abiertos, Marta se dirigió al estudio, lista para dar ritmo a su voz creativa. Sería un compromiso con su verdad, y la emoción se deslizó por su piel al pensar en la revelación que estaba a punto de formar. Pero justo antes de cerrar la puerta, una idea inquietante cruzó su mente. ¿Y si lo inesperado no era el arte, sino lo que sucedería en la exposición? Esa pregunta palpitante le recordó que cada paso del camino podría contener sorpresas que cambiarían su vida para siempre. La luz del día entraba ya por las ventanas del estudio, casi como si el sol quisiera ser parte del acto creativo. Marta se sentó frente a su lienzo, sintiendo un peso y una emoción que la embargaban. La última pincelada no solo representaba una obra final, significaba un nuevo amanecer en su vida. El pincel temblaba en su mano, no por falta de confianza, sino por el imponente significado que esa pintura tenía para ella. Mientras sus ojos examinaban los colores y las formas que había plasmado, sintió que las dudas comenzaron a asomar nuevamente. ¿Era lo suficientemente buena? Esas inquietantes voces internas que había comenzado a callar volvían a reverberar en su mente. Se obligó a recordar la esencia de su trabajo, la autenticidad. Sin embargo, la avant-garde de su expresión parecía de repente un desafío titánico. Decidida a enfrentarse a esos pensamientos autocríticos, Marta respiró hondo y se proyectó hacia el futuro. Comenzó a desarrollar un plan mental sobre cómo presentaría su obra aquella noche. No solo se trataría de mostrar algo material, sino de compartir una parte íntima de sí misma. La audiencia merecía conocer la historia que se escondía detrás de cada trazo. Al terminar su jornada de pintura, sintió una mezcla de adrenalina y vulnerabilidad en sus venas. La gala no era solo una oportunidad de mostrar su arte, sino un momento decisivo para su crecimiento personal. En ese instante se hizo una promesa: iba a ser completamente honesta, tanto con su obra como con su propia persona. Este acto de valentía podría abrir puertas que había mantenido cerradas durante demasiado tiempo. La gala se desarrollaba en un ambiente de sofisticación que inicialmente le intimidaba, pero mientras entraba, sintió que su coraje la envolvía como una segunda piel. Una mirada despreciativa podía doler, pero el sostener su verdad la protegía. Sin embargo, alguien en un rincón atrajo su atención. Una figura conocida, Edmundo, un antiguo crítico de arte que había hecho eco de sus trabajos en el pasado, se encontraba charlando con un grupo de artistas. Su aparición provocó un torbellino en el estómago de Marta. Recordaba cómo las críticas de Edmundo habían influido en su trayectoria anterior, algunas de ellas destructivas. Se preguntó si él recordaría su obra a la luz de su evolución. La ansiedad emergente comenzó a formarse en un nudo en su garganta y se planteó: ¿estoy lista para enfrentar a alguien que representa tanto de mi pasado?
A medida que el evento avanzaba, María, otra artista que había conocido en la charla informal, se acercó a ella con entusiasmo. «Tu obra es la que más espero ver», dijo con sinceridad. Ese comentario lo llevó a reflexionar sobre la influencia que podía ejercer su arte. Como una cadena, se dio cuenta de que su autenticidad podía inspirar a otros. Mientras conversaba con María, la cacofonía del ambiente se extinguía y sentía que el tiempo se detenía. Sin embargo, en un momento fugaz, Edmundo se dirigió hacia ellas y su corazón se detuvo. Al acercarse, Marta sintió que toda su vida artística se reducían a esa conversación que estaba a punto de ocurrir. Ahí estaba, frente al crítico que había despertado en ella tanto miedo como ambición. «Marta», comenzó él, y su voz era un eco lejano para ella en su mente. «Tu trabajo ha evolucionado. Se siente más real». Esa simple frase era un despertar. La tensión se redujo, y en un instante se dio cuenta de que su viaje personal había comenzado a darse cuenta en el mundo afuera. Pero antes de que pudiera responder, algo rompió la atmósfera, un grito que provenía de otro espacio dentro de la galería. Marta sacudió la cabeza, reconociendo que este evento había tomado un giro inesperado. Su corazón latió más rápido. La noche de revelaciones y transformaciones apenas comenzaba. ¿Qué otra verdad estaba a punto de ser expuesta? ¿Cómo afectaría eso su viaje hacia la autenticidad? Marta sintió que el suelo temblaba bajo sus pies mientras las voces se elevaban en la galería, interrumpiendo el momento de conexión que finalmente había tenido con su obra. La incertidumbre se adueñó de ella. El grito había traído consigo una oleada de adrenalina que le oprimía el pecho. «¿Qué ha pasado?», preguntó, girándose hacia María, quien la miraba igual de preocupada. Sin embargo, en lugar de temor, una chispa de curiosidad despertó en Marta. Estaba lista para enfrentar el caos, un eco de su propia lucha personal. La exhalación profunda que tomó antes de avanzar le dio el coraje necesario para seguir. Mientras se dirigía al origen del grito, Marta sintió como si cada paso fuera un acto de desafío a los miedos que habían definido su vida y su carrera. Cuando llegó, se encontró con un grupo de personas rodeando a un artista que había caído. «Espera, déjenlo respirar», dijo una voz femenil, aliviando la confusión en el ambiente. El poeta Daniel y un amigo de Marta se arrodillaban, tratando de asistir al artista caído. Esa escena, ese desenfreno, representaban de alguna manera el desmoronamiento de las expectativas, una ruptura en el ciclo de la presión. En medio de la conmoción, Marta sintió un brillo en su mirada al darse cuenta de que ese momento no se trataba solo de ellos, sino de todos quienes luchaban contra sus propios tormentos. La experiencia de presenciar la vulnerabilidad cruda de otro ser humano renovó su determinación. «Es ahora o nunca», pensó, reconociendo que, al igual que el artista caído, también había sido víctima de sus propios temores paralizantes. Allí estaba, entre el caos y el dolor, sintiéndose más viva que nunca. «Voy a compartir mi historia», decidió. Regresó al espacio de su obra y tomó el micrófono que alguien había dejado sobre una mesa. Con voz clara se dirigió a la multitud. «He estado aquí al igual que muchos de ustedes, temiendo el juicio y el rechazo, dejando que el miedo gobernara mi creatividad y mi vida. Pero lo que vivieron hoy es un recordatorio de que somos humanos, de que cada uno de nosotros siente y sufre. Nos unimos en este viaje. Y hoy reafirmo que ser auténticos es donde reside la verdadera fuerza». La audiencia, atrapada en sus palabras, comenzó a sentir y a compartir sus propias historias. Marta se sintió como un catalizador, llevando a otros a elevar sus voces. La exposición se transformó en un espacio de equidad, donde los miedos comunes encontraron un terreno fértil para crecer. Eran historias de lucha, de esperanza y, lo más importante, de cambio. El reconocimiento se sentía en el ambiente, la liberación de una carga que todos habían llevado de manera individual. En ese instante, Marta comprendió que su valor no residía únicamente en el arte que había creado, sino en la conexión que había forjado a través de sus vulnerabilidades. Su obra era un reflejo de su viaje hacia la autenticidad y el viaje colectivo de quienes compartían sus inquietudes. Los aplausos comenzaron a resonar cuando finalizó. Era un tono bonito, no solo un reconocimiento a su arte, sino a la valentía de ser transparentes. Edmundo se acercó nuevamente, y esta vez su mirada estaba cargada de admiración. «Esta noche has iluminado el camino para otros, Marta. Tu autenticidad ha resonado en mí y en muchos aquí. Has encontrado tu voz, y eso es lo que importa en el arte». Las palabras de Edmundo sonaron como un himno en su interior.
se dio cuenta de que por primera vez en la vida su confianza buscaba un lugar en el mundo real. No solo había logrado enfrentarse a sus temores, había inspirando a otros a hacer lo mismo, creando un círculo de fortaleza compartida. Cuando la noche finalmente llegó a su fin, se sintió satisfecha. Marta sabía que este era solo el comienzo de su nueva vida. La exposición no solo había revelado su arte, sino que también había derribado muros entre su familia, sus amigos y ella misma. Regresó a casa con el eco de las risas y conversaciones de la gala resonando en su mente. Al mirar el lienzo que había preparado, sonrió con confianza. No solo había logrado una exposición, sino que había iniciado un movimiento hacia la autenticidad que jamás imaginó posible. Javier encontró a su madre en el estudio una vez más, trabajando en sus nuevas ideas artísticas. «Mamá, lo hiciste increíblemente bien. No tengo palabras para describir lo que sentí cuando compartiste tu historia», me dio esperanza. «Gracias, hijo», respondió Marta, sintiendo que las emociones la envolverían nuevamente. «La esperanza vive en nuestra autenticidad. Ahora sé que tengo que dejar de lado mis miedos y abrazar lo que soy por completo». El brillo en los ojos de Javier reflejaba el crecimiento compartido. Habían aprendido juntos que ser capaces de mostrar vulnerabilidad y ser auténticos era un regalo, no solo para ellos, sino para los demás. La vida estaba lista para ser redescubierta, un lienzo en el que todos podían pintarse a sí mismos sin miedo. La noche había sido un punto de inflexión. Marta se sintió lista para abordar cada nuevo día con renovada valentía y autenticidad, por fin reconociendo que cada paso hacia su verdadero ser era un triunfo. La vida no se trataba solo de esperar la validación de los demás. Se trataba de vivir, sentir y crear sin miedo, abrazando el viaje que lo acompaña. Marta sabía que su transformación personal había inspirado no solo un cambio dentro de sí misma, sino también un camino nuevo para su familia y para todos aquellos que se atrevieran a ser humildemente reales. Ahora, no esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen estas historias de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden su importancia.